Dios, confiamos en que a pesar de los tiempos difíciles, tú eres fiel, el mismo ayer, hoy y por siempre. Gracias hay cuando paso por el fuego, abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí, hubo uno más sobre las aguas que puede el mar abrir, que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en un caminar me levantaré, yo persistiré. Miro al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar
Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas porque conmigo ahí estarás. Tú estás con nosotros, Dios. Tú no nos dejas. Tú no nos dejas. Tú eres nuestro Dios que nos sostiene. Tu fidelidad permanece para siempre. Tu amor nunca falla. Tu verdad es para siempre. Yo estoy en ti, tú estás en mí. Puedo confiar en que tú me sostendrás en todo tiempo, bajo cualquier adversidad. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Él es mi Dios. Somos libres en ti, Jesús. Somos libres en ti. Hola iglesia, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Es un gusto y es un placer poder estar una semana más compartiendo la palabra a través de este medio y que podamos juntos aprender acerca de la vida de Jesús. Estamos en la serie Jesús, el Hijo del Hombre, y estamos viendo a través del Evangelio de Lucas la vida de Jesús, cómo es que Jesús caminó, cómo es que Jesús vivió en esta tierra, la manera en que Él pensaba, la manera en que Él sentía. Y los evangelios nos narran esta parte de la vida de Jesús en la tierra. Y es increíble que a través de los pasajes que estamos viendo, a través de las escrituras que estamos analizando, Dios ha estado hablando a nuestros corazones, Dios habla a nuestras vidas para que nosotros podamos caminar de una manera correcta. Jesús es nuestro ejemplo, Jesús es nuestro modelo a seguir, de tal manera que al ver a Jesús en cada una de estas situaciones que hemos visto y que vamos a ver en adelante, nosotros podemos también aprender cómo es que Dios quiere que tú y yo podamos seguirle a Él, amarle a Él, dar nuestra vida para que su reino y su gloria se establezca en todo el mundo. Entonces, ¿qué les parece si antes de iniciar vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos de Dios y vamos a pedir que sea el Espíritu Santo el que hable a nuestros corazones? Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y tú eres fiel con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Estamos seguros, Dios, que en ti hay deleite, en tu presencia hay gozo, en tu presencia hay plenitud para nuestras vidas, Señor. Pero también, Señor, en tu presencia encontramos palabras de vida,
Pedro dijo, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Señor, y hoy nos unimos a esa oración y decimos, Señor, danos esas palabras de vida en este tiempo, Señor. Habla a nuestro corazón, habla a nuestro entendimiento, Señor, para que podamos vivir, para que podamos crecer, Señor, en nuestra vida y en nuestro conocimiento de ti, Dios. Te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra, ponemos este tiempo en tus manos y declaramos que tu Espíritu está hablando y tocando cada una de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues hoy vamos a mirar el Evangelio de Lucas en el capítulo 4, en los versículos del 1 al 13. Y el tema que estamos hoy viendo es Jesús y la tentación, ¿verdad? ¿Cómo es que Jesús venció la tentación? Jesús fue tentado. El libro de Hebreos nos dice que tenemos un sumo sacerdote que nos entiende porque fue tentado en todo, pero sin pecado. Jesús fue tentado y a través del Evangelio de Lucas, lo mismo que podemos ver también en Mateo capítulo 4, ¿verdad? Vemos cómo Jesús fue tentado, las áreas en las que Él fue tentado, y a través de mirar esto y de ver cómo Jesús venció la tentación, tú y yo también aprendemos a cómo es que tenemos que vencer la tentación en nuestras vidas. Y vamos a leer los versículos siguientes. Versículo 1. Jesús lleno del Espíritu Santo. Estamos en Lucas capítulo 4, versículo 1. Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale, sino de toda la palabra de Dios, perdón. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en sus manos te sostendrán para que no tropieces en piedra alguna. Respondió Jesús y le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Wow. Y estamos aprendiendo, ¿verdad?, acerca de la vida de Jesús, acerca de cómo Él vivió. Y es interesante que hoy veremos cómo es que Jesús enfrentó la tentación, cómo es que Jesús le hizo frente a esta tentación que vino de parte del diablo. La Biblia dice que Jesús venía de ser bautizado. La semana pasada estuvimos viendo esta parte donde Jesús fue bautizado, fue llevado, más bien fue al Jordán donde Juan estaba bautizando, y al mismo tiempo que Juan estaba bautizando a otras personas, dice que Jesús mismo fue bautizado. Y vimos esta escena donde el cielo se abre, glorioso, ¿verdad? Donde el cielo se abre y se oye la voz de Dios diciendo, este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco. Y es increíble, fue un momento glorioso, fue un momento lleno de la gloria de Dios. Pero ahora vemos otra escena, ¿verdad? Termina esta escena gloriosa, termina este momento increíble y empieza otro. Y el siguiente momento que vemos a Jesús, ahora lo estamos viendo en el desierto siendo tentado. Lo estamos viendo ahora en un momento complicado, en un momento difícil, en un momento de tentación. Y creo que a veces nos pasa de la misma manera. No sé si a ti te ha ocurrido,
¿verdad? Pero estamos en momentos a veces gloriosos, hemos pasado momentos increíbles con Dios, momentos increíbles en la presencia de Dios, y de un momento a otro, ¿verdad? Somos pasados a tiempos difíciles, somos pasados a tiempos de tentación, somos pasados a tiempos donde nuestra fe es probada para poder caminar con Dios correctamente. Y a veces estamos en tiempos donde Dios nos habla, no sé si te ha pasado, ¿verdad? Pero a veces hay momentos donde Dios te habla y tú estás totalmente convencido de lo que Dios te dijo, pero inmediatamente viene la tentación, inmediatamente viene la prueba, inmediatamente viene la situación difícil en tu vida y en mi vida. Y eso es lo que vemos aquí a Jesús de la misma manera. Vemos este momento glorioso que Él acaba de vivir en el Jordán y ahora es llevado, dice, por el Espíritu al desierto. Ahora esto también es interesante. El Espíritu lleva a Jesús al desierto. Es el Espíritu quien mueve, la vida del Espíritu. ¿Sabes cuando la Biblia dice en Romanos que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu? Son guiados y a veces el Espíritu nos va a llevar a momentos complicados. El Espíritu Santo nos llevará a tiempos donde tendremos que enfrentar diferentes situaciones. No siempre vamos a vivir momentos de gozo, de alegría, momentos de la gloria de Dios. Palpable, ¿verdad? Donde tú y yo sabemos Dios está aquí. No siempre vamos a vivir esos momentos son buenos, pero a veces vamos a vivir momentos donde nos encontremos solos, donde nos encontremos en situaciones complicadas, donde estemos donde estemos susceptibles a tomar decisiones equivocadas y hacer cosas que no son correctas. Y eso es lo que está viviendo Jesús. Jesús ahora está en el desierto siendo tentado. Dice la Biblia que Jesús estuvo 40 días en el desierto. Y ahí el diablo, ahí el tentador estuvo tentándole para que él pudiera caer. Ahora, la palabra, ¿verdad? Que ahí aparece como tentación, es una palabra que quiere decir examinar cuidadoso. Es la palabra peirazo, que quiere decir examinar cuidadosamente, pero también quiere decir probar a alguien, tentar ofreciendo algo placentero, experimentar con algo que involucre enredar a una persona en el pecado. Esa es la palabra tentación y eso es lo que Jesús está viviendo. Pero no solo es lo que Jesús está viviendo, es lo que tú y yo experimentamos. Somos probados, somos examinados, ¿verdad? Y se nos ofrece, nos es ofrecido algo que puede producir en nosotros un placer, un deleite, pero que nos llevará al pecado y nos enredará en cosas que no agradan a Dios. Ahora vemos a este Jesús que es totalmente humano, ¿verdad? Una vez más podemos ver aquí a Jesús totalmente humano, porque a veces pudiéramos pensar, bueno, Jesús venció la tentación porque era Dios, por eso yo no puedo vencer la tentación, Jesús sí la venció porque era Dios, pero la Biblia nos enseña que Jesús fue tentado en su humanidad. ¿Sabes? Jesús no fue tentado en su deidad, porque la Biblia dice que Dios no puede ser tentado. Más bien Jesús fue tentado en su humanidad. Y en esa humanidad Él pudo vencer el pecado. Es un hombre venciendo el pecado. De tal manera que nos abre un camino, de tal manera que nos muestra el cómo tú y yo, como seres humanos, como personas, ¿verdad? También podemos vencer el pecado, también podemos hacerle frente a la tentación y agradar a Dios con todo nuestro corazón, hacer la voluntad de Dios y no mi propia voluntad. Jesús nos está mostrando como ser humano cómo se puede vencer el pecado, cómo se puede enfrentar la tentación, nos está siendo el ejemplo de cómo hacerlo. Jesús fue tentado siendo hombre. Wow. La Biblia dice que el diablo es el tentador. Y el objetivo del diablo es desviarnos de nuestro propósito con Dios.
El diablo es quien tienta. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Pablo le dice esto a los de Tesalónica, dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que los hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pablo está preocupado por la iglesia de Tesalónica y dice, envié a preguntar por ustedes, porque Pablo sabe las artimañas del diablo. Y sabe que el propósito del enemigo es desviar a la gente de los caminos de Dios. Es desviar a aquellos que han creído. Es desviarlos de su enfoque correcto en Cristo y llevarlos a vivir de una manera incorrecta y de una manera que los desvíe de los propósitos de Dios. Y Pablo sabe eso y dice, yo estaba preocupado porque no sea que el tentador, hablando del diablo, ¿verdad? Se le llama precisamente así, el tentador, que pueda venir y desviarlos, pueda venir y provocar que ustedes se alejen y entonces el trabajo que Pablo había invertido, dice, fuera en vano. Qué increíble. El diablo es el que tienta nuestras vidas. Pero no solo eso. Quiero que vayamos otra vez ahí a Lucas, donde estábamos viendo el capítulo 4, pero nos habla acerca de las tentaciones de Jesús, las tentaciones que Jesús experimentó. Y Jesús fue tentado en 3 áreas de su vida, o en 3 aspectos, pudiéramos decirlo así. Y son los mismos aspectos en los que tú y yo somos tentados. Mira, vamos a verlo. Número 1, dice que entonces Jesús tuvo hambre. Tuvo hambre. Y cuando él, ¿verdad?, tiene hambre, entonces viene el tentador y le dice, si eres hijo de Dios. Es interesante que lo primero que el diablo le cuestiona, o no solo le cuestiona, sino más bien le hace ver y le pregunta es si eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, como queriendo traer confusión en esa parte, ¿eh? Como queriendo traer a él un engaño a la vida de Jesús. Y le dice, si eres hijo de Dios, entonces di que estas piedras se conviertan en pan. La primera tentación que Jesús enfrenta es una tentación que tiene que ver con la carne. Tiene que ver con una necesidad física. Jesús tuvo hambre, ¿verdad? Como ser humano, como un hombre, está experimentando hambre, está experimentando el hambre de haber ayunado durante 40 días. ¿Sabes? Increíble. Y Jesús está experimentando esta parte y entonces el tentador viene a ofrecerle una salida que tiene que ver con que él mismo ¿cómo decirlo? Con que él mismo provea para sus necesidades, con que él mismo, no esperar la provisión de Dios, no esperar el tiempo en que Dios, ¿verdad?, provea su vida, sino él autoproveerse sus propias necesidades. Y esto es muy interesante, ¿verdad?, porque está ofreciéndole una salida de esa necesidad física, de esa necesidad de su carne. Pero la segunda tentación, entonces dice que la segunda tentación tiene que ver con los ojos. Los ojos, dice, y lo llevó a lo alto de una montaña, lo lleva a lo alto de una montaña y le dice que le muestra los reinos de la tierra. ¿Qué es lo que hace el diablo? Le muestra los reinos de la tierra. Y le dice, todo esto te daré si postrado me adoras. El diablo está tratando de que Jesús se vaya, ¿verdad? De que Jesús se vaya con la finta, ¿verdad? De todo lo que le está mostrando. Pueda atraerlo en sus ojos, en lo que él está viendo. Dice, le muestra los reinos de la tierra y le muestra la hermosura y la grandeza de ellos. Y entonces se los ofrece y le dice, yo te los voy a dar
Son bellos, son hermosos, van a traer a tu vida grandeza. Mira, ve los reinos de la tierra, todos van a ser tuyos si postrado me adorares. Y entonces Jesús responde a esa tentación también, diciéndole, vete de mí, Satanás. Vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Wow. Jesús está enfocado en Dios. Jesús está enfocado en el propósito de Dios. Pero el diablo está queriendo desviarlo a través de lo que le enseña. Porque la segunda tentación precisamente tiene que ver con esto, con los ojos. Y la tercera tentación tiene que ver con la vanagloria. La vanagloria dice entonces que lo lleva a lo alto del templo. Y ahí en lo alto del templo le dice, aviéntate. Y no solo eso, sino que le cita la escritura en el Salmo 91 diciéndole, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece con piedra alguna. Entonces, aviéntate. Lo que le está ofreciendo el diablo es que se deje ver, ¿sabes? La parte más alta del templo. El templo seguramente lleno de personas, porque el templo siempre había muchísima gente. Jesús lanzándose, ¿te imaginas la escena? Jesús lanzándose desde lo alto del templo, la gente observando cómo Jesús va cayendo, pero no va cayendo en una caída para morir, sino como que va descendiendo porque los ángeles lo vienen sosteniendo, ¿verdad? Y entonces la gente admirada diciendo, wow, qué increíble, ¿quién es este hombre? Y Jesús dándose a conocer y Jesús recibiendo fama impresionante y aplausos. Eso es lo que el diablo le está ofreciendo. Recibiendo aplausos, recibiendo ovaciones de toda la gente que está mirando esa escena. ¿Te imaginas la escena? Claro que aplaudiríamos a una persona si tú y yo viéramos a alguien que se avienta de un edificio y viene cayendo, ¿verdad? Aplaudiría a la gente, se emocionaría, le traería fama, le traería reconocimiento. Y lo que el diablo le está ofreciendo es eso. Por eso esta tentación tiene que ver con la vanagloria, con entender, ¿verdad? O con la parte de sentirme famoso, de sentirme que yo puedo. Pero Jesús responde también a esta tentación. Y Jesús le responde también a esta tentación, diciéndole, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Qué increíble. Qué increíble. Jesús, ahora es interesante que cada una de las veces que el diablo tienta a Jesús, Jesús responde con la palabra. ¿Cómo responde Jesús? Con la palabra. Primero le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. No solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Y está citando, ¿verdad? Lo que dice ahí en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. No solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. En la segunda tentación Jesús responde, vete Satanás, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, citando también lo que dice ahí en Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Y en la tercera tentación también Jesús le dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, citando lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. Entonces Jesús no responde a la tentación, ¿verdad? Con argumentos o en base a argumentos efímeros, sino responde a la tentación con la palabra de Dios. Y creo que lo que tú y yo tenemos que aprender a hacer precisamente es eso, que en la palabra de Dios está la respuesta a toda tentación. En la Biblia está, mis hermanos, la respuesta a toda tentación que tú y yo enfrentemos. Cualquier tentación por la cual tú y yo podamos estar pasando,
cualquier tentación por la cual tú y yo podamos estar viviendo, en la palabra de Dios hay una respuesta para esa tentación. Pero entonces el diablo tienta a Jesús en estas tres áreas de la vida, porque la Biblia dice que el diablo está como, primera de Pedro 5:8 dice que el diablo es como un león rugiente, ¿verdad? Buscando a quién devorar. El diablo anda, dice que tengamos cuidado porque en vuestro adversario, el diablo como león rugiente anda buscando a quién devorar. Y tenemos que tener cuidado entonces, tenemos que tener en cuenta esto. También la Biblia nos enseña que no ignoremos las artimañas, no ignoremos las artimañas del enemigo que quiere desviarnos del propósito de Dios. Y las mismas tentaciones que le fueron presentadas a Jesús son las mismas tentaciones que tú y yo vivimos. ¿Ya? La carne, los ojos, la vanagloria. Pero vemos a Jesús saliendo victorioso en cada una de ellas. Pero vemos a Jesús respondiendo con la palabra y saliendo victorioso. Y vemos incluso al diablo, dice al final de los versículos que leímos en Lucas, que el diablo lo dejó por un momento. Porque sabes, el diablo buscará regresar continuamente a tentarte. El diablo, por eso estamos en una batalla continua. Pero en ese momento el diablo se aleja, el diablo se va, porque el diablo no puede permanecer en una persona, no puede permanecer y no puede prevalecer en contra de una persona que tiene al Espíritu Santo. Y la Biblia nos dice que sobre Jesús estaba el Espíritu Santo, pero no solo sobre Jesús, sobre tu vida, sobre mi vida está el Espíritu Santo. Y el diablo no puede prevalecer contra eso, no puede permanecer ahí. Pero claro, vendrá continuamente a querer tentarte, vendrá continuamente a querer que caigas, a querer que entres en la tentación. La carne, los ojos y la vanagloria. Pero ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de nosotros? ¿Qué hacemos nosotros ante la tentación? Ve conmigo a Santiago capítulo 1, versículo 12. Santiago capítulo 1, versículo 12. Y mira lo que dice la Escritura. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Qué tenemos que hacer? Soportar la tentación. Soportar la tentación. Tenemos que ser personas, tenemos que ser hombres, mujeres de fe que soporten la tentación. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahora escucha esto, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Quiere decir que Dios no es el que nos tienta, sino que es el tentador, es el diablo el que nos tienta. Dios ciertamente nos prueba. ¿Cuál es el propósito de la prueba? El propósito de la prueba es llevarnos a crecer. El propósito de la prueba es llevarnos a que avancemos en el reino de Dios. El propósito de la tentación es hacernos caer. El propósito de la tentación es desviarnos de los caminos de Dios. Mientras que la prueba tiene como objetivo llevarnos hacia Dios y conocerle cada día más, la tentación tiene como objetivo desviarnos de Dios y que nos alejemos cada día más. Entonces por eso dice que Dios no tienta. Dios no tienta. Dios permite que tú y yo seamos tentados porque a través de eso somos probados. Pero Dios no tienta. ¿Quién es el que tienta? El diablo. Pero dice entonces, no diga que es de parte de Dios, más bien hay que entender que es el enemigo el que nos está tentando. Pero no solo eso es lo que hay que entender, sino que también hay que entender esto, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. No solo tenemos el diablo que está ahí para tentarnos, sino más bien también tenemos que entender que el diablo aprovecha nuestras debilidades para ofrecernos
la tentación. El trabajo del diablo, ¿verdad? Es aprovecharse de tu debilidad, de mi debilidad. Dice de tus concupiscencias. Concupiscencias también quiere decir malos deseos. Entonces somos tentados de nuestros mismos malos deseos. ¿Sabes? Aquello que hemos estado pensando, aquello que hemos estado anhelando, llegará el momento en que serás tentado con eso. Esas cosas que has estado almacenando, hemos estado almacenando en nuestro corazón, hemos estado almacenando en nuestra mente, que llevas pensándolas una y otra vez, llega el momento en el que eres tentado en esa área para que caigas y por eso dice que eres tentado, de tus propias concupiscencias. Y entonces dice, las concupiscencias después de que han concebido dan a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Esta es la obra del pecado en nosotros. La concupiscencia, una vez que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. ¿Sí? Ese es el proceso. Hay concupiscencia en nosotros, todos nosotros, ¿verdad? Hay concupiscencia en nosotros. Y en esa concupiscencia, si nosotros no dejamos que la obra del Espíritu Santo obre en nosotros, que la palabra de Dios obre en nosotros, si no vamos al socorro de Dios, entonces la concupiscencia estará generándose cada vez más en nosotros, de tal manera que una vez que crezca y haya concebido, entonces da a luz el pecado. Aquello que hemos pensado, aquello que hemos anhelado, ¿verdad? En nuestros malos deseos, llega el momento en que somos tentados para hacerlo y terminamos haciéndolo. Y entonces eso es el pecado siendo concebido. Y una vez que el pecado es concebido, dice que produce la muerte. Wow. Y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que entender? Que somos bienaventurados si soportamos la tentación. Eres bienaventurado si soportas la tentación. Otra cosa que tienes que entender es que Dios no te prueba para hacerte caer. Dios te prueba para levantarte. La tentación quiere hacerte caer, pero Dios quiere levantarte. Tienes que entender y tenemos que entender que somos tentados por nuestros propios malos deseos. Si estás pasando una tentación, si estás en un momento donde estás pudiendo tomar malas decisiones, tienes que entender que mucho de ello viene por nuestros mismos malos deseos. Pero también tenemos que entender o tenemos que visualizar la perspectiva correcta. Escucha esto, Hebreos 11:25. ¿Cómo podemos vencer la tentación? Creo que una de las claves es teniendo la perspectiva correcta. Hebreos 11:25 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Escucha esto, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¡Wow! Eso es increíble. Nos está hablando de Moisés, uno de los héroes de la fe. Hebreos capítulo 11 nos narra acerca de los héroes de la fe. Pero entonces nos está hablando acerca de este hombre llamado Moisés. Y dice que él mismo escogió, él mismo tomó una decisión en su vida. Y la decisión fue dejar de llamarse hijo de la hija de Faraón. Dejar de tener los deleites temporales del pecado. Dejar de gozar de los deleites temporales que el pecado produce. ¿Sabes? Porque el pecado produce deleite, pero el deleite que produce el pecado es temporal. El deleite que produce el pecado es temporal, pero el dolor que produce el pecado es toda tu vida
y es eterno. El pecado produce un deleite temporal, pero produce un dolor en toda la vida. ¿Sabes? El pecado y caer en la tentación ciertamente producirá un deleite, pero solo es momentáneo. Y entonces tú y yo tenemos que entender y poner en una comparativa esto. Tenemos que poner en una perspectiva esto y saber que ciertamente la tentación a la que estamos enfrentando ciertamente nos producirá un deleite. Pero ese deleite será solo temporal, será solo pasajero. Pero el dolor que vendrá después será tremendo. Y será mucho mayor que lo poco que nos habrá durado el deleite del pecado. Por la tentación, familias se pierden. Por caer en la tentación, empresas se pierden. Ministerios se pierden. Por caer en la tentación, se destruyen hogares, se destruyen vidas. Gente muere por caer en la tentación, porque ciertamente hay un deleite temporal. Porque el pecado es atractivo, porque la tentación es atractiva, porque precisamente es una tentación a nuestras vidas, porque hay un deleite, ¿verdad? Hay algo que se va a disfrutar, pero es momentáneo. Y dice que Moisés prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios. Wow. Ser maltratado. Ahora, la santidad y la disciplina del Señor, la santidad y la disciplina de Dios producen un dolor pasajero, pero un gozo duradero. ¡Qué diferente! Y es ahí donde tú y yo tenemos que tener esta perspectiva correcta. Mientras que el pecado me produce un deleite pasajero, pero un dolor duradero y una tormenta que puede destruir mucho en mi vida y que incluso me puede desviar de los propósitos de Dios. Mientras que el pecado me produce ese deleite tan pasajero, la disciplina de Dios, la santidad de Dios producirá ciertamente a veces un dolor momentáneo, pero un gozo duradero. Lo que experimentamos cuando agradamos a Dios, cuando nos metemos. Dice Hebreos que ninguna disciplina al momento es causa de gozo. ¿Sabes? Produce dolor. Produce dolor la disciplina. Ser disciplinados en Dios. Ser personas que se disciplinen a buscar a Dios, amar al Señor. Produce cierto dolor, pero produce un placer más duradero, que es el placer de tener a Cristo. Pablo dice, por eso todo lo tengo como basura con tal de ganar a Cristo. Quiero conocer a Cristo. Mis hermanos, si ponemos esto en la perspectiva correcta, será mucho más fácil vencer la tentación. Me encanta lo que dice también ahí en el siguiente versículo de Hebreos, en el versículo 26 dice, teniendo por mayor riqueza, escucha esto, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Cómo es que tú y yo podemos vencer la tentación? ¿Cómo es una forma en que tú y yo vamos a vencer la tentación? Pon la mirada en el galardón. Pon tu vista en el galardón, pon tu vista en aquellas promesas que Dios te ha dado, en aquellas promesas que Dios ha hecho a tu vida, en aquellas promesas que están en la palabra de Dios. Pongamos nuestra mirada ahí. Entonces, cuando la tentación se nos presente, cuando la tentación nos ofrezca una salida fácil, una salida placentera de nuestras necesidades, de algo placentero a nuestros ojos, algo que va a traer vanagloria a nuestras vidas, pero cuando la tentación se presente enfrente de nosotros, si nuestra mirada está puesta en el galardón, entonces seremos vencedores de la tentación. Me encanta que cuando Jesús va camino a Jerusalén,
les dice a sus discípulos, tengo que ir a Jerusalén y ahí voy a ser maltratado y ahí me van a tomar los líderes me van a tomar los líderes religiosos y me van a entregar a los romanos y entonces voy a morir, ¿verdad? Y Pedro dice que lo llama aparte y Pedro le quiere reconvenir y le dice, no, ¿cómo vas a sufrir eso? Y le dice, no te pase ninguna de estas cosas. Y entonces Jesús sabe que no es Pedro, ¿verdad? Sino que Pedro está siendo usado por Satanás. Es el mismo tentador diciéndole, hay otro camino más corto, hay un camino placentero. Como el que le presentó cuando lo subió a lo alto del templo, diciéndole, te entregaré los reinos de la tierra si postrado me adorares. Y ahora Satanás también está diciéndole a Jesús, no vayas por ahí, te va a producir dolor, no vayas por ahí, te va a doler. Pero Jesús sabe dónde está su mirada y le dice, vete de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Quieres ponerte ahí para que yo tropiece, porque no pones, y le dice a Pedro, no pones tu mirada en las cosas de arriba, sino en las cosas de los hombres. ¿Dónde está tu mirada? ¿Dónde está mi mirada? Cuando nuestra mirada está en el galardón, dice que Moisés puso la mirada en el galardón. Moisés puso la mirada en Jesús. Por eso es que entonces pudo vencer. Dice también Hebreos que tenía la mirada puesta en el invisible. ¡Qué increíble! El pecado produce placer temporal, pero produce dolor duradero. La santidad y la disciplina del Señor producen dolor temporal, pero producen un gozo duradero. El tentador, el diablo, ¿sabes? No nos va a engañar con un odio hacia Dios, sino más bien va a traer la incertidumbre de lo que Él nos ha dicho, de lo que Él nos ha hablado y de su presencia. ¿Sabes? El diablo no viene a ponerte un odio hacia Dios y a decir, no, yo estoy en contra totalmente de Dios. Es que hay gente que lo hace, pero el trabajo del diablo hacia nosotros como iglesia, como hijos de Dios, no es venir a ponerte un odio hacia Dios. Es venir a ponerte incertidumbre en lo que has creído. Es venir a que tú dejes de ver a Dios como el que te ayuda, como el que te provee, como el que te guarda, como el que está contigo en todo momento, como el que te va a levantar. Y entonces que pongas la mirada en ti mismo, en tus propias capacidades, en tu propia fuerza, en que a lo mejor tú puedes lograrlo de otra manera. Y ahí caigas en la tentación. Las mismas 3 tentaciones que el diablo le pone a Jesús son las mismas 3 tentaciones que, por ejemplo, en Génesis capítulo 3, versículo 6 aparecen. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno. ¿Qué es lo que la mujer vio? Que el árbol era bueno para comer. Que el árbol era bueno para comer, para suplir su necesidad, su hambre. Que el árbol, lo que Eva está viendo en este árbol es que puede suplir su hambre, es que puede suplir su necesidad de comer. Y vio la mujer que el árbol era bueno, una necesidad física, la carne. Pero no solo eso, dice, y que era agradable a los ojos. La siguiente área de tentación, los ojos, lo que vemos, lo que observamos con nuestros ojos físicos, aquello que nos es agradable a la vista. Y no solo eso, dice, y el árbol también era codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Verdad? Voy a crecer, voy a ser mejor, voy a dejar de ser un ignorante y me voy a convertir en una persona increíble. La vanagloria. Las mismas 3 áreas. Entonces tomó de su fruto y comió y le dio también a su marido, el cual comió así como ella. Esa es la tentación. La tentación viene de la misma manera. Mira lo que dice también Primera de Juan capítulo 2 versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo,
todo lo que hay en este mundo. Escucha, los deseos de la carne. ¿Cuál fue la primera tentación? Los deseos de la carne. Tus necesidades físicas. Querer suplir los deseos de la carne. Querer autosuplir para los deseos de la carne. Los deseos de la carne. ¿Qué más? Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Las mismas 3 áreas de tentación. Las mismas 3 áreas donde tú y yo podemos caer en los deseos de la carne, suplir tus necesidades carnales, aquellas cosas que tu carne desea. Suplir los deseos de tus ojos, ¿verdad? Aquellas cosas que deseas porque las has visto, aquellas cosas que ves con tus ojos naturales y las deseas y las quisieras tener. Y la vanagloria de la vida dice que esto no proviene de Dios, sino proviene del mundo. La tentación pone el enfoque en ti mismo. La tentación pone el enfoque en nosotros. ¿Sabes lo que la serpiente le dijo a Eva? Cuando Eva le dice, si comemos de este árbol, Dios nos dijo que moriremos. Y la serpiente engaña a Eva diciéndole, no morirás, sino que vivirás. Y además sabe Dios, ¿verdad? Que el día que coman de este árbol serán como Dios. Wow. El enfoque es deja de pensar, ¿verdad? Deja de pensar en lo que Dios dijo, deja de pensar en lo que Dios habló, deja de pensar en esta carga de hacer lo que Dios dijo. Más bien enfócate en ti, enfócate en lo que tú quieres, enfócate en lo que a ti te gusta. Y una vez que te enfoques en eso, entonces es mucho más fácil caer en la tentación. Toda tentación tiene que ver con algo que tú quieres, algo que a ti te gusta, algo que sientes que te mereces. ¿Sabes? La tentación y el pecado nos lleva a la autojustificación. Lo hago porque lo necesito, lo hago porque no tenía otra, lo hago porque si no lo hacía, entonces me iba a pasar esto. Entonces nos lleva a autojustificarnos. Sí pequé, pero es porque esto, es porque aquello. Sí caí en la tentación, pero es porque me hacía falta. Es porque, ¿verdad? La persona que roba, ¿qué está diciendo? Es que me hacía falta, es que no tengo, es que necesitaba hacerlo. El enfoque eres tú. El enfoque eres tú. Caí en la tentación de engañar a mi mujer porque mi mujer ya no me atiende, mi mujer ya no me da lo que antes me daba, ¿verdad? El enfoque eres tú. O al revés. Ese es el punto. La tentación pone el enfoque en nosotros mismos. Nos lleva a la autojustificación y nos lleva a alejarnos de Dios. Cuando una persona cae en la tentación, ¿verdad? Entonces empiezan situaciones como, ¿ya para qué voy a la iglesia? ¿Ya para qué sigo orando? ¿Ya para qué sigo leyendo la Biblia? No tiene caso. ¿Para qué me sigo congregando? ¿Para qué sigo escuchando los mensajes? ¿Para qué? ¿Para qué? Se pierde el sentido de las cosas de Dios, porque eso es lo que produce el pecado en nosotros. Pero qué increíble que tenemos a Jesús como el vencedor de la tentación. Wow, tenemos a Jesús como el que venció la tentación. Y de esa manera tú y yo también podemos vencer la tentación. Tú y yo también podemos ser vencedores en medio de la tentación. Vamos a ser tentados. Definitivamente seremos tentados en nuestra vida, pero podemos vencer la tentación. ¿Cómo puedo vencer la tentación? Entonces, mira lo que dice Hebreos 4:15. Lo primero que tenemos que entender para vencer la tentación es lo que dice aquí en Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado
en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y para hallar gracia para el oportuno socorro. Wow. Lo que la palabra nos está diciendo es que tú y yo tenemos que entender primeramente para vencer la tentación que nuestro sumo sacerdote también fue tentado y entonces nos puede entender. Jesús entiende nuestras debilidades. Jesús nos entiende en nuestras debilidades, porque también Él padeció la tentación, porque también Él sufrió la tentación, al igual que tú y yo somos tentados. De la misma manera Jesús fue tentado. Jesús no pecó. Esa es la gran diferencia, ¿verdad? Jesús no pecó, pero fue tentado de tal manera que no se entiende. Y cuando tú sabes que Jesús te entiende, entonces te puedes acercar. Por eso dice, acércate. ¿Sabes? Lo peor que podemos hacer cuando caemos en la tentación es alejarnos. Entiende que Jesús te entiende. Valga la redundancia. Comprende que Jesús está cerca de ti. Él no te deja, Él no dice, bueno, ya caíste, ahora sáquese de aquí. No, Él te entiende. Y aun cuando hemos caído, aun cuando hemos pasado ese tiempo, ¿sabes? Él está ahí para levantarnos, porque Él también padeció tentación. Y entonces lo que tenemos que hacer es acercarnos, pero no solo acercarnos cuando hemos caído, acércate cuando estás en ese punto de tentación, acércate al trono de la gracia, dice, porque ahí vas a alcanzar misericordia. Número uno, vas a alcanzar misericordia, pero también vas a alcanzar gracia para el oportuno socorro. Dos cosas para las que tú te acercas al trono de la gracia. Número uno, alcanzar misericordia. Si has pecado, si hemos fallado a Dios, si nos hemos equivocado, si caímos en la tentación, tú vas al trono de la gracia, expones tu corazón y le dices, Señor, perdóname, y la misericordia de Dios está a tu alcance. Pero también te acercas al trono de la gracia para que entonces Dios te dé la gracia para vencer el pecado, para vencer la tentación, para vencer aquello que está ahí sobre tu vida. Acércate, no te alejes, acércate. Pero también tenemos que saber que nuestro sumo sacerdote se compadece de nosotros. Mira lo que dice Hebreos 2:18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Sabes, Jesús sabe lo que es ser tentado. Y como sabe lo que es ser tentado, es poderoso para ayudarte. Te ayuda en tus debilidades. Te ayuda en aquellas cosas que a ti te son difíciles. Él es poderoso. No lo puedes hacer en tus propias fuerzas. Necesitas la gracia de Dios. Pero no solo eso. No solo es poderoso para ayudarnos. También dice Juan 17:15 que Él intercede por nosotros. Jesús está orando por sus discípulos y dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No solo Jesús es poderoso para ayudarnos, Jesús está intercediendo por ti. Hebreos nos dice que Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por todos nosotros. ¡Qué increíble! ¿Sabes? Tenemos a alguien que está orando por nosotros día y noche. Wow. Si tú alguna vez has pensado que nadie ora por ti, hoy quiero decirte, tienes a Jesús, el sumo sacerdote, el mayor de todos, orando por ti continuamente para que no caigas en tentación. Jesús está orando continuamente por ti. Pero no solo eso, sino que también nos da la salida de la tentación. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Porque no nos ha sobrevenido ninguna tentación
que no sea humana. Y ahí ya tenemos que poner atención en esto. Ninguna tentación que tú y yo experimentemos, dice la Biblia, que ninguna es más allá de lo humanamente posible de soportar. No nos ha venido ninguna tentación que no sea humana, así que podemos vencer la tentación. Esto lo que nos está diciendo el apóstol Pablo a través de esto es que tú y yo somos capaces de vencer la tentación. Es posible que venzamos la tentación, porque no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero me escucha esto, pero fiel es Dios. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. ¡Wow! Ninguna tentación que tú y yo experimentemos es sobrehumana, más bien es humana. Entonces, podemos vencerla. Lo que quiere decir es que tenemos la capacidad en Cristo y por el Espíritu Santo de vencer la tentación. No solo eso, Dios mismo nos da la salida de la tentación. Cuando estás en medio de la tentación, Dios te da la salida. ¿Y cómo es que Dios te da la salida? ¿Cómo es que Dios te da la salida de la tentación? Simplemente piensa cómo Jesús salió de la tentación. Con la palabra de Dios. Cada vez que venía una tentación a su vida, Él citaba la palabra de Dios. Él hablaba la palabra de Dios. ¿Sabes cómo está la salida de la tentación en tu vida y en mi vida? Con la palabra de Dios. Cuando viene una tentación a tu vida, tú puedes usar la palabra de Dios para salir de la tentación, para salir huyendo de cualquier tentación que estés enfrentando. Cualquier situación que tú estés viviendo. No sé, a lo mejor estás en una tentación de tomar algo que no es tuyo. ¿Sabes? Tú puedes ir y decir, la Biblia dice que el que robaba no robe más, sino que trabaje con sus manos para sus necesidades y para suplir y para bendecir a otros. Y entonces citas la palabra de Dios en medio de la tentación y Dios, que es poderoso para socorrerte en medio de tus debilidades, te dará la gracia para salir. A lo mejor estás pasando, ¿verdad? Una tentación de sentirte solo, de sentir que nadie está contigo. Y entonces tú vas a la palabra de Dios y te das cuenta que Jesús dijo, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque la palabra de Dios tiene el poder de darnos la salida de la tentación, de darnos el escape de la tentación. No tienes que caer, no tenemos que caer en la tentación. Tenemos la palabra que es la salida. Por eso dice que Dios juntamente con la tentación, así como viene la tentación, lo que está diciendo es para cualquier tentación que tú experimentes, para cualquier situación donde tú estés experimentando tentación, hay una salida y la salida está en la palabra de Dios. Y de ahí que es importante que tú y yo aprendamos la palabra de Dios. Aprende la palabra de Dios. Crece en el conocimiento de la palabra de Dios. Discipúlate. Si no estás en los grupos de discipulado, entra a los grupos de discipulado. Ve a los grupos de discipulado. Si no estás congregándote, congrégate. Si no estás leyendo la palabra, lee la palabra, estúdiala, escudriñala, porque en ella vamos a encontrar la salida cada vez que seamos tentados. Entendiendo que tenemos entrada al trono de Dios y tenemos la palabra que nos da la salida. ¿Qué les parece si oramos? Señor, gracias por este tiempo. Gracias por la palabra que nos has dado en este tiempo, Señor, que has hablado a nuestros corazones. Te pido, Dios, que seas tú obrando en cada vida, que seas tú obrando en cada corazón, Señor, confirmando esta palabra, Señor, en nosotros. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga.